hoy, en este día, de lo que habremos de estar comentando, le hemos puesto por nombre así, el libro de la vida. Y ahí ponemos una imagen muy hermosa de lo que sería una recreación. Sabemos que esto es espíritu y por consecuencia no lo vemos de esa forma, pero en nuestra mente como humanos, como personas finitas, en donde los pensamientos a veces tienen una limitante, pues resulta ser que una cosa o una situación ideal es que nuestra imaginación llena esos vacíos. Y en este caso, algunas personas que se han dedicado a recrear, a pensar, a llenar ese vacío, hacen imágenes como estas para que nosotros podamos pensar justamente de lo que es esa idea del libro de la vida. Pero antes vamos a ir comentando algunos sectores o algunas situaciones que son importantes alrededor de esto. Y ponemos aquí, en la Biblia se habla de libros. Sí, fíjense que la misma palabra Biblia, me preguntaba hace unos días mi pequeña Ámbar y me decía, bueno, pero Biblia, ¿qué significa? Y yo le decía, libros. Y me decía, ¿cómo que libros? Sí, y yo le explicaba que la palabra Biblia precisamente viene de esa palabra que significa y que nosotros hemos traducido libros, así tal cual. Es un conjunto de libros que nosotros encontramos ahí plasmados y que nos van a permitir conocer muchísimas cosas. Pero dentro de la Biblia se hace referencia a varios libros que están de conocimiento de nosotros. Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar a mostrar algunos de de estas situaciones que estamos ahorita recreando. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo número 5 y versículo número 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Ahí está, ya se viene hablando de un libro, ya se va planteando la idea de los libros, porque en él se van a plasmar una serie de cosas muy importantes. En este caso, este libro es de las generaciones de Adán, es decir, se van a estar hablando de todo lo que es de todo lo que sería la descendencia de Abraham, perdón, de Adán, y que implicaría, bueno, todo lo que son sus hijos, sus nietos, etc., 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 y que van a aparecer ahí. Ese es un libro que se menciona, un libro que nosotros conocemos también bastante bien, se encuentra en Éxodo capítulo número 34, cuando aquí de pronto se da esa situación tan especial en el que a Moisés se le dice, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré. Fíjense cómo el Creador nos enseña esa tarea fundamental. Y escribiré. Él mismo es un escritor y él está escribiendo los 10 mandamientos, como lo hizo la primera vez que Moisés, por algunas circunstancias, y que en un ratito más lo vamos a tocar, resulta ser que rompe esas 2 tablas de piedra. Y bueno, pues a partir de eso, nuestro Dios también le dice a Moisés, yo no soy el único que va a escribir, tú también debes de escribir. Y le empieza a dictar mandamientos, 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 y entonces empiezan a escribir cosas como estas. Bueno, cuando se hablan de las fiestas, la primicia de los frutos, se viene hablando de, bueno, etcétera, de muchas cosas más. Versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho alianza contigo y con Israel. Le está diciendo que tiene que escribir, y a partir de eso se va a escribir un libro que nosotros encontramos en Deuteronomio y que se habla en ese sentido de lo importante que es justamente todo lo que era la tarea de este escritor, de este valiente personaje, en el cual tendría que llevar a cabo toda esta enseñanza y plasmarla en un libro como tal, y que estarían puestos ahí. Bueno, vamos a ver, en lugar de Deuteronomio, vamos a ver Josué, capítulo 1, porque aquí se va a hablar propiamente de ese libro, y que ustedes, estoy seguro, lo recuerdan perfectamente bien cuando le dice, fíjense esto, cuando Dios le dice a Josué, que viene siendo el sustituto de Moisés, fíjense, palabras bien hermosas que estoy seguro que cuando las lean, más de uno se va a sentir como fortalecido. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes
de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Qué hermoso es decir, estas hermosas palabras que se están dando en torno a esto. Y dice el versículo 8, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Ahí está. Aparece otro libro que es el libro de la ley. Un libro bien interesante porque miren, dice Éxodo capítulo número 17, porque ahí ya vimos, ya vamos a encontrar los libros. Les decía, en la Biblia, la palabra Biblia es libros, pero en ese libro o en este conjunto de libros aparece la mención de varios libros más. Por ejemplo, ustedes recordarán el momento en el cual hay una batalla entre los israelitas y que estaban luchando contra los amalecitas. Y en el momento en el de la batalla se dio un momento muy complicado porque pues empezaban ellos a atacar con tal fuerza que resulta, miren esto, lo que dice el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de la otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Es decir, estaba Moisés, las manos así levantadas, y ellos se le están deteniendo, él sentado en el suelo, los otros parados y sosteniéndole las manos para que así, pensémoslo en ese sentido, para que así no cayeran las manos, sino que Israel siguiera prevaleciendo porque las manos de él estaban firmes, estaban ahí arriba. Versículo número 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. Ese libro evidentemente es muy interesante porque nuestro Dios le está diciendo, escríbelo. Es precisamente el mismo libro que estamos leyendo, es Éxodo. Está hablando de ese momento importante, está hablando de ese libro que en conjunto de los otros 4 libros, es decir, 5, hacen el Pentateuco, o mejor conocido como la Torá, y le está diciendo, escribe esto en memoria para que sepan cómo prevaleció Israel sobre los amalecitas, cómo se logró esa victoria tan complicada, pero eso sí, llena de la manifestación del Todopoderoso, lleno de la manifestación de algo increíble de esa muestra. Y así podríamos hacer recorrido de varios libros más que encontramos en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, del momento, ya no lo voy a leer el versículo, pero ustedes lo recordarán, del momento en el que se dice, Sol, detente en Gabaón, y tu luna. ¿Se acuerdan de aquellos versículos que se encuentran también en el libro de Josué, en el que se viene hablando de ese momento tan interesante y se hace mención de un libro de poesías? Se hace mención de un libro de poesías, un libro pues hermoso, no lo conocemos, porque en la Biblia también aparecen nombres de libros que no aparecen en la misma escritura ni se conocen como tal, es decir, no los vemos físicamente, no los conocemos, no nos llegaron a nosotros, pero la Biblia habla de que habían esos otros libros y tenemos conocimiento que ese libro que se menciona en aquel momento de aquella batalla y que se da esta situación de que el sol, por el versículo que nos está mencionando, que en una situación poética que permanece, bueno, ese libro se considera que es un libro poético y como tal, bueno, pues en la iglesia creemos justamente en la existencia de ese libro que nosotros pues de alguna manera solamente hacemos mención exactamente el libro de Jasher que se dice en ese sentido, que era un libro muy interesante. Es decir, hay otros libros que no están en el conjunto de libros que nosotros tenemos, pero que son sumamente interesantes e importantes para que nosotros los tengamos presente. Esa es la primera idea que queremos plasmar. Hay muchos libros aparte del libro que nosotros conocemos y que estudiamos, el cual nosotros le llamamos Santas Escrituras, precisamente porque son las escrituras dedicadas al estudio de la palabra del Todopoderoso y porque la misma escritura lo menciona de esa manera, pero hay una gran cantidad de libros mencionadas dentro de las escrituras que pueden ser desde las generaciones, esos libros de poesía o la misma ley o los libros de los profetas o los libros de los reyes o los libros de
Todos esos libros están presentes ahí y nosotros los conocemos. Sin embargo, el tema que hoy nos compete y del cual estamos hablando es hablar de un libro muy especial, el libro de la vida. El libro de la vida. ¿Cómo es esto? A ver, está hablando de un libro muy especial, de un libro maravilloso. Ahí tenemos a un hombre que está escribiendo inclusive en hebreo y que es muy particular la escritura comparada con la que nosotros tenemos aquí en Occidental, que es de izquierda a derecha. Ellos escriben de derecha a izquierda, lo hacen al revés de nosotros y lo hacen, bueno, bajo unos caracteres completamente diferentes. Para nosotros la A es A, ¿no? La A así la conocemos y la tenemos aquí en el momento en el que se habla, pero se habla, dice aquí, ahí está la A, la conocemos un carácter muy, muy particular. Los israelitas, sus caracteres son completamente diferentes. Y podríamos decir, en nosotros, pues esa A tiene un sonido que muy particular, le podríamos llamar fonética, y en ese sentido, bueno, nos está dirigiendo a una, ya combinándola con otras letras, a una palabra que tendrá un significado y demás. Bueno, ellos tienen otra escritura muy diferente, pero el punto es que la palabra de Dios nos habla de un libro que no es precisamente un libro humano. No existe un libro como tal, o bueno, vaya, no es un libro que nosotros podamos tener esa cercanía y poderlo consultar, que vayamos a la escritura y que lo podamos ver justamente en ese sentido. ¿Cuándo se empieza a mencionar la existencia de ese libro? En Éxodo capítulo número 32 se habla del momento en el cual el pueblo le empieza a insistir a Aarón que Moisés tardaba mucho de descender cuando subió por primera vez al monte del Sinaí a recoger las tablas de piedra, los 10 mandamientos. Bueno, ellos no sabían lo que se había de dar, aunque ya habían escuchado los mandamientos, pero resulta ser que en el momento en el que ellos están deseando que regrese Moisés, como no viene, le insisten a Aarón y es tanta la presión que Aarón les pide que le den, vaya, los joyas de oro para que él realizara una tarea y dice que entonces empiezan a trabajar con ella. Esto no es algo que surgió de la noche a la mañana, es una tarea importante. Acuérdense que Moisés tuvo 40 días, 40 noches. Evidentemente tuvo que haber sido días antes a que Moisés terminara con el proceso que llevaba de tener contacto con Dios de los 40 días y 40 noches. Y entonces el pueblo presiona a Aarón y se da esa situación en la que le pide que le entreguen todo el oro y él lo empieza a trabajar o le empiezan a hacer ahí algo y entonces de eso, dice aquí el versículo número 4, el cual tomó de las manos de ellos y formólo con buril e hizo un becerro de oro de fundición. Hace ese oro y entonces le dice al pueblo, Israel, estos son tus dioses. ¿Se acuerdan de este versículo? Aquí lo estoy presentando en la pantalla y les dice eso. En este capítulo número 32 también se da el momento en el cual Dios le dice a Moisés, oye, regrésate con tu pueblo porque ya están de traviesos. Bueno, esa en la versión Carlos Pacheco, ¿verdad? Bueno, le dicen, regrésate porque hay alguna situación medio extraña. Y entonces, pues, Moisés desciende y él desciende, pero llevando esas 2 tablas de piedra cargando. Hace ratito les decía que íbamos a hablar de eso. Y entonces él viene cargando esas tablas de piedra que según la idea que pudiéramos tener es que el tamaño era de un palmo que viene siendo, perdón, de un codo que viene siendo más o menos desde la punta de la mano hasta el codo. Hay quien calcula como unos 45 centímetros. Bueno, para que nosotros podamos tener una idea. Y en ese sentido baja Moisés y entonces en el instante en el que están bajando, dice que estaba con él relativamente cerca, no en el mismo lugar, pero estaba relativamente cerca. Baja también Josué, que lo está acompañando. Ahí van las tablas de piedra, estoy enseñando el versículo, y ahí va Josué, y entonces escuchaban que estaban gritando, y entonces Josué piensa que están en una pelea, como que tal vez tuvieron una emboscada, una batalla. Y Moisés le dice,
Oye, como que eso no es sonido de batalla, no es un sonido de guerra. Yo más bien los escucho que están de fiesta. O sea, yo los escucho como que algo están gozando. Y cuando Moisés los ve, resulta ser que están bailando y le están rindiendo culto al becerro. Sí, 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 le están adorando al becerro. Y entonces Moisés se enoja de tal manera que arroja las tablas de piedra y se quebrantan. Y bueno, en ese instante, pues el pueblo se da cuenta de que ya regresó aquí ya regresó Moisés, ay, ¿qué hacemos? Y bueno, se enoja de tal manera Moisés que inclusive Aarón le dice, no te enojes conmigo, es que tú sabes que este pueblo me presionó y mira, pues tuve que hacerlo porque sentí que mi vida estaba en peligro. Y en ese instante, Moisés le pide al pueblo, no es cierto, no, sí es en ese momento, es que no recordaba si en ese instante o había un momento en el que orara, no, sigue y entonces les dice, pues ¿saben qué? Necesito que los que sean de Dios vengan conmigo, que se junten conmigo. Y entonces se juntaron, de acuerdo al versículo, los levitas. Y al momento en el que se juntan con él, los levitas se les da la indicación que maten a los que habían caído en idolatría. Y entonces, pues se realiza esa tarea y ese día murieron, dicen los versículos, cerca de 3,000 hombres. Ups, una situación vaya, impresionante, interesantísima, y es el momento en el cual los israelitas se consagran, digámoslo así, de acuerdo al versículo, para que se pudieran convertir en los sacerdotes. Vaya, esto es una parte simbólica porque posteriormente lo van a hacer ya de manera literal cuando toman un becerrito y se consagran. Pero el punto de tocar esto es porque Moisés, ahora sí, al otro día, pues se siente muy mal por el pueblo. Y de tal manera que sube nuevamente al monte del Sinaí para pedirle a Dios perdón, y dice el versículo, para que así tal vez se aplaque su pecado. Es decir, se detenga esa molestia que sentía por el pecado que habían cometido. Y vean el momento en el cual está orando, hablando Moisés con Dios, lo que le dice, perdón, Moisés a nuestro Dios. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ruégate pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y aquí viene lo interesante para el tema que traemos en esta ocasión. Aunque toda la historia es sumamente interesante, pero con propósito de lo que estamos platicando, el versículo 32 nos enseña que perdonares ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y respondió a Moisés, Jehová le respondió a Moisés, Dios le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Se está hablando del libro de la vida. Se está hablando de este libro tan particular que implica el hecho que nuestro Dios a todos aquellos sus fieles los va anotando en un libro que evidentemente es un libro de muchísima bendición, porque es un libro que nos hace saber justamente del hecho de en él se encuentran anotados todos aquellos que se convierten en fieles y que son firmes en el camino, en su camino. Este libro es un libro del cual nosotros deberíamos de estar buscando, vaya ahí anotados, porque este es el libro de la vida. Cuando nosotros estamos hablando, entonces se trata de un registro en el cual aparecen los nombres de todas aquellas personas que van a tener la vida eterna, de un registro muy particular, de un registro muy importante, porque a partir de ese registro son las personas que van a estar con nuestro Señor Jesucristo en el milenio y posteriormente le dan la vida eterna a partir del reino eternal de Dios. Es muy importante que nosotros tengamos presente esto, porque nuestro Dios tiene un registro
un registro maravilloso. El Evangelio según Lucas nos va a presentar una idea muy particular en el capítulo número 20, porque justamente aquí nosotros vamos a encontrar lo que ahorita estamos mencionando en torno a lo que nosotros estamos hablando, y que yo quisiera que lo tuviéramos presente. Perdón, Evangelio según Lucas capítulo número 10, y aquí sí nos va a hablar justamente del registro que nosotros estamos hablando y que nosotros necesitamos conocer. Versículo 17. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar entre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero dice, fíjense, o sea, tienen una potestad de que las cosas se les sujeten. Versículo 20. Mas no os gocéis de esto. No se gocen de que tienen esa virtud y esa manifestación tan especial de que todas las cosas les eran de acuerdo a lo que ellos decían. Versículo 20 en la siguiente parte, que los espíritus se les sujetan. O sea, eso no es lo increíble, eso no es lo maravilloso. Lo maravilloso es: antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vuestros nombres están escritos en los cielos. Y esto es porque los nombres, y esto es lo interesante, porque en el Antiguo y en el Nuevo Testamento existe esa armonía para poder hablar de esta situación, de ese libro de memoria en el cual nuestro Dios lleva el registro de todas aquellas personas que le son fieles. A lo mejor hay quien quisiera tener dones celestiales en cuestión de que el enfermo sane, hay que pensar, bueno, son ideas muy bonitas, pero aquí lo más interesante de todo es que todas aquellas personas se encuentran, vaya, los fieles se encuentran sus nombres escritos en el libro de la vida. Daniel también nos habla de esto. Ya, fíjense cómo estamos viendo versículos del Antiguo Testamento, nos fuimos al Nuevo Testamento, que se habla de la misma idea de que los nombres están escritos en un libro. Vamos con el Antiguo Testamento, con Daniel, en este caso el libro del profeta Daniel, capítulo número 12, versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallare en el libro. Se sigue hablando del libro. No estoy tocando todos los versículos, porque hay muchos versículos más en Antiguo y Nuevo Testamento que nos van llevando justamente en este sentido, bajo la idea de encontrar ese libro tan particular. Filipenses capítulo número 4, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 4 y versículo número 1 en adelante. Así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo número 3. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a los que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás, mis colaboradores. Y miren esta parte, cuyos nombres están en el libro de la vida. Nuevamente esa mención, porque se hace referencia a que ese nombre se encuentra escrito en el libro de la vida del Cordero. Ese nombre se encuentra ahí particularmente escrito, y que nosotros deberíamos de tener muy presente en todo momento cuando estamos hablando de ese registro tan particular. Ahora, y podríamos mencionar también una característica que yo creo que es importante para que nosotros no la perdamos. Y más que característica, es importante que lo tengamos claro bajo este sentido, porque ponemos aquí que se necesita estar en el libro de la vida. Acuérdense, y aunque lo leímos, pero no le dimos tal vez el demasiado énfasis, es que Moisés, aparte de hacer la mención del libro de la vida, también le pide a Dios que no borre
a su pueblo por el pecado que habían cometido. Y es más, él mismo se ofrece y dice, si no los vas a perdonar, raéme del libro, bórrame del libro. De tal manera que entonces existe la posibilidad de que nosotros estemos en el libro o no. Esa idea que se tiene lamentable en cuestión de que todos somos hijos de Dios y no importa lo que hagamos, porque al fin y al cabo la gracia de Cristo ya nos salvó y no necesitamos hacer nada, es muy lamentable porque al fin y al cabo, si no hacemos nada, nada tendremos delante de Dios. Porque simple y sencillamente nuestro nombre será borrado del libro de la vida del Cordero. Ahí está, del libro tan particular. Entonces, necesitamos cumplir una serie de requisitos para que nosotros los podamos entender y sobre todo, no solamente entender, sino cumplir y hacer para llegar a estar en ese libro y no ser borrados. Porque acuérdense y tengámoslo muy presente, cuando nosotros hacemos algo impropio, pecado, somos borrados del libro y por consecuencia entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué se necesita? Lo primero es creer en Dios. No puedes estar anotado en el libro de la vida de Dios si no crees que Él existe y no crees tampoco que Cristo es su mediador. Porque por eso nosotros estamos hablando en torno a esta situación en la cual podemos nosotros estar o ser borrados en un momento dado. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Veámoslo ahora en lo que vendría siendo el Nuevo Testamento, pero ahora a partir de Apocalipsis capítulo número 5. Vámonos ahora para que veamos. Y por eso les digo, es un tema a lo mejor que pocas veces lo mencionamos, pocas veces hacemos hincapié en él, pero que es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Primero, quiero que veamos esto, capítulo número 3 y versículo número 5, porque es un premio para todos los fieles, que creamos en él. Versículo número 5, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Está hablando de la firmeza, está hablando del cumplimiento, está hablando de que creamos justamente en ese sentido y está diciendo, tu premio es que no te voy a borrar del libro, vas a seguir ahí. Ahora, esto es por una parte, vuelvo a repetir, entonces la idea de que puede ser borrado, nosotros la debemos de tener y es importante porque ahora sí, miren lo que nos enseña el capítulo número 20 de este libro de Apocalipsis en torno a que Satanás será atado, que son los primeros versículos que nos muestran que son los 3 primeros versículos, y entonces dice que va a ser desatado, pero quedémonos hasta ahí en esa idea y sigamos con el resto de los versículos. Versículo número 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal con sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección, refiriéndose al momento en el que resucitaron en ese instante. Versículo número 6. Bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y reinarán con él 1000 años. Después se hablan de otras cosas. Quiero que nos quedemos ahorita con la idea de que se está hablando de los que van a resucitar, de los que van a estar en esa primera resurrección y de todo lo maravilloso. Dice el versículo número 12, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Hay otros libros, hay otros registros, y otro libro. Y fíjense, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritos en los libros según sus obras. Y esto lo estoy diciendo porque aparte de creer en Dios y aparte de creer en Cristo como el mediador, hay algo que nosotros debemos de hacer. No te ganas la vida eterna solamente por ser guapo o, en el caso de las hermanas, por ser hermosas. No, se gana por obedecer.
por atender su palabra. Y por eso es que dependen de las obras que nosotros tengamos que hacer para estar escritos en esos libros y todo se dé. Pero no perdamos, hay un registro de todas nuestras acciones. Lo interesante es pensar justamente, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, que hay un tremendo registro. Bueno, tremendo es para darle un adjetivo calificativo, pero realmente hay un registro importantísimo para que nosotros vayamos viendo que de todo vamos a dar cuenta. En la semana, en el tema que estábamos tocando, en el que estábamos hablando de los chistes como un medio de expresar racismo, en ese sentido, terminábamos el tema leyendo el Evangelio según Mateo, y los versículos que estábamos tocando nos hacían ver que inclusive de cualquier palabra que nosotros digamos, vamos a dar cuenta. Cualquier palabra. Todas las palabras que nosotros digamos. Entonces es muy interesante. Todo está registrándose delante de Dios, nada se pierde. Por eso es importante que nosotros llevemos a cabo ese registro, llevemos a cabo esas obras para que el registro sea positivo en el caso nuestro. Versículo 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte del infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio a cada uno de ellos según sus obras. Bueno, le agregué de ellos. Y y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y esto es lo importante. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Sí, hermanos, es muy importante que hagamos obras dignas de arrepentimiento, como tantas veces lo hemos mencionado en este canal, y por eso es que requerimos que luchemos, que nos esforcemos para estar en ese libro de la vida. Miren, aquí pusimos una idea, una imagen que me gustó mucho. Ahí aparecen nombres, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, Enoch, Noé, Sara, Moisés, Rabá, David, Samuel, Joseph. A lo mejor ustedes quieren por ahí. No, perdón, aquí hay un nombre borrado. ¿De quién será ese nombre? Hermano, ojalá que no sea el tuyo. Ojalá que no sea el mío. Ojalá que no sea este espacio. Aquí borraron un nombre y no se alcanzan a ver las letras bien. La condición para poder estar en este libro consiste en el que nosotros estemos atendiendo todos estos elementos. Fe con obras, fe con acciones, obediencia a Dios constante y vivir conforme a lo que creemos. Eso es muy valioso para el Todopoderoso. Es un gran tesoro que nosotros vamos aquilatando en el momento en el que empezamos a analizar. Pero ¿qué pasaría si aquí ese nombre fuera el tuyo o fuera el mío? Y la Escritura dice, de verdad, que nosotros podemos, inclusive, hablando en el caso de los obreros, pudiera ser que nosotros estemos predicando el Evangelio, y qué triste sería, dice la palabra de nuestro Dios, que enseñando vengamos a ser reprobados. ¿Por qué? Por acciones que no sean dignas de arrepentimiento y se saque provecho tal vez del mismo evangelio, porque hay muchas personas que lamentablemente sí sacan provecho de la palabra de nuestro Dios para su bien, pero no para el evangelio y no para las cosas del Creador, un bien particular y personal. Por eso es que esto que estamos hablando, eso de que tu nombre sea borrado, hay que buscar estas condicionantes, hay que buscar estas situaciones. Es cierto, alguien dirá, es que el amor de Cristo no es la gracia y es el amor inmenso y que no tiene nada de condicional. Puede serlo, pero la salvación sí está condicionada. Porque si no obedeces lo que el Señor dice, simple y sencillamente te vas a perder. Y no soy yo el que lo dice. ¿Cuántas veces hemos dicho, si quieres entrar a la vida eterna, guarda mis mandamientos? Eso es muy importante de parte de nuestro Dios. Obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son esas obras? Que hagas conforme a su voluntad, que hagas conforme a su palabra y que vivas conforme a lo que está escrito, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en todas las Sagradas Escrituras. Son obras que necesitamos y requerimos hacer, porque si no, se puede borrar nuestro nombre. Se puede borrar nuestra presencia delante de Dios y pasar a ser
solamente como un murmullo, un nombre que por ahí se llegó a mencionar y del cual nadie se llega a acordar porque simple y sencillamente no logró alcanzar el premio de alcanzar la vida eterna, de tener la vida eterna. Esto es muy, de verdad, es muy delicado porque yo insisto en la cuestión que no solamente se trata en la cuestión de hablar muy bonito de la palabra de Dios, se trata de vivirlo. Lo último, la última idea, no creamos que se trata de un libro literal. Se trata como tal de un libro, perdón, se trata como tal solamente de ese registro que nuestro Dios está llevando. No es literal, no es una situación en la que vean a Dios ahí sacando, oye, pásame el libro de Carlos Pacheco, o pásame el libro de, no sé, Jorge, o tal vez de el que sea. No, Dios tiene muy claro cada una de las transacciones. Y vuelvo a repetir, aunque pareciera ser que no tiene importancia y valor, si no cuidas, por ejemplo, tus palabras, ahí te puedes perder. De ahí lo valioso. Si hoy nos quedamos con algo, es que por una situación impropia, incorrecta o una acción, nuestro nombre puede ser borrado. Por lo tanto, necesitamos constancia, fe y valor. Y si hay acciones que no estás haciendo de manera correcta delante del Todopoderoso, entonces arrepentimiento. Hacer obras dignas de arrepentimiento. Y puede ser, por ejemplo, el hablar con prudencia y sin decir cosas que sean de maldición. Y esfuérzate para que logres precisamente que eso se vuelva una realidad. Espero que el Todopoderoso nos bendiga y siempre nos acompañe y nos auxilie para que las cosas que sigamos realizando y cumpliendo en nuestra vida sean para honrarle, sean para bendecirle y sean para reconocer siempre que está con nosotros y que nunca, nunca nosotros nos apartemos de él. Amén